Nuevamente me declaro inquieto un poquito con el tema de la asistencia. Me parece pues que no sé qué es lo que está pasando. No sé si es que no están asistiendo a clase o simplemente ya abandonaron el curso y como no tienen que cancelar. Pero sí me perjudica un poco el tema de tenerlos en lista oficialmente, o sea, creer que están todavía matriculados y que hayan decidido, optado pues por no continuar con el curso, porque yo ahí los tengo en cuenta, ¿cierto? Para muchas cosas, incluidos los laboratorios, incluidos también el parcial y todo este cuento. Y a la hora, la verdad, realmente no están matriculados. Así el sistema diga que están ahí, pues no se puede contar con ellos. Entonces, sí es complicado. Santiago dice pues que el semestre estaba pesadito, pues también lo ha pensado. Vamos a ver el día del parcial cuánto realmente aparece. Buenos días a todos otra vez. Vamos a hablar, de pronto continuando un poquito el tema de las ecuaciones en diferencia, vamos a terminar de cerrar ese tema y ya hablar un poquito de implementación, ¿sí? Este tema es clave porque ya implica de pronto lo que finalmente muchos de ustedes en su vida práctica van a tener que hacer y es, ya, el filtro de lo diseña MATLAB, por ejemplo. El PID también básicamente sale de un algoritmo sencillo o de un método como Ziegler-Nichols, pues que fue los que me enseñaron a mí en mis tiempos. Entonces, el proceso de diseño pues puede automatizarse, digámoslo así. De hecho, hay una tesis de maestría, creo que les he contado, referente a ese tema de automatizar el proceso de diseño, pero no con los métodos tradicionales, sino con métodos de inteligencia computacional. Un muchacho de eléctrica al que le fue muy bien en esa tesis, desarrolló métodos basados, por ejemplo, en algoritmos genéticos y cosas así. Entonces, a pesar que vamos a entender, ¿cierto? Y yo les voy a explicar bien y las implicaciones que tiene el proceso de diseño de los filtros, muchas veces uno no se concentra en eso, sino en implementarlos. ¿Cómo llevo esos filtros ya a un software o a una arquitectura o a una implementación determinada? Entonces, esa también es parte pues del tema, digamos, que vamos a cubrir hoy. Entonces, iniciando, vamos a recordar un poquito lo que se vio en la clase pasada. Vimos las ecuaciones en diferencia. Hay un tema teórico asociado con cómo calcular de manera analítica, se llama la solución analítica, es decir, por medio de ecuaciones y expresiones, lo que haría uno en un parcial teórico de matemáticas especiales, ¿cierto? Incluso este curso, si fuera con un corte más teórico, también pues podrían aparecer puntos de eso. De hecho, de pronto por ahí en algún parcial viejito van a ver este tema, ¿no? La solución analítica se calcula partiendo en dos y aplicando el principio de superposición. Y esa división en dos básicamente se refiere a lo que están viendo ustedes allí en la proyección. Tenemos una solución homogénea que es el resultado fundamentalmente de eliminar todos los estímulos, todas las entradas quedan eliminadas y nos concentramos solamente en la solución debida a las memorias, ¿cierto? En otro contexto diríamos a la energía que tiene almacenado el sistema. Esa es la solución homogénea. Sí, es el transitorio debido al contenido que tenían las memorias en un momento determinado. Eventualmente esas memorias van convergiendo a cero si el sistema es estable. ¿Sí? En algún momento eso se anula, ¿cierto? Se va a cero. Y por otro lado, lo que está en verdecito sería la solución particular, que es toda completamente debida al estímulo. Esa solución particular se debe completa, absolutamente debida a la entrada. ¿Sí? Esa parte no la hemos cubierto. Y la superposición de ambas, la suma de ambas soluciones, puede dar la solución completa YDN para la ecuación en diferencias. Entonces, como ya les había comentado, la solución homogénea anula una de las dos sumatorias que tiene la forma canónica, la forma genérica de la ecuación en diferencia. Recuerden pues de la clase pasada que una ecuación en diferencias completa tiene dos sumatorias, pero la primera sumatoria que vimos está asociada completamente a las X, a las entradas. Tiene unas constantes B sub K multiplicadas por una X de N menos K. ¿Sí? Y como estamos diciendo que la solución homogénea pues anula todas las entradas, esa sumatoria desaparece aquí, no hay entradas. ¿Sí? Nos queda simplemente YH de N, la solución homogénea es una sumatoria de una combinación lineal de historias de la propia YH de N. Es decir, nos quedamos solamente con la parte recursiva. Cuando uno asume una forma para Y sub H de N, lambda a la N, eso lo hablamos la vez pasada, lambda a la N U de N, llega a esto, que esto sí me parece muy importante. Esto no es un tema teórico, sino que ya entramos en cuestiones
asociadas, por ejemplo, a la estabilidad del sistema o al tipo de filtro también incluso. Más adelante lo vamos a ver. Cuando uno asume y sub h a la n como lambda a la n por u de n, al final, reemplazando aquí, llega a esta expresión que es la ecuación característica del sistema. A sub 0 lambda a la n, a sub 1 lambda a la n menos 1, a sub 2 lambda a la n menos 2, ¿sí? Esta ecuación característica pues finalmente define los polos que tiene el sistema. Y con esos polos yo puedo, en principio, determinar dos cosas. Si el sistema es o no es estable. Y segundo, puedo inferir más o menos cuál va a ser el comportamiento en frecuencia. Más adelante lo vamos a ver. La posición geométrica de los polos me dice si el filtro es un paso bajo, si es paso banda, si es un filtro resonante, un paso alto. O sea, con esa posición de los polos yo puedo más o menos predecir el comportamiento en el dominio de la frecuencia del filtro. Entonces mire que esto ya no es un tema teórico. Aquí el tema de los polos y de la ecuación característica se mete en cuestiones prácticas, ¿no? Yo no puedo diseñar un filtro que sea inestable. ¿Para qué? Y en ese sentido esto sí es muy importante. Entonces la ecuación característica sale de la solución homogénea. Al final, uno le encuentra las raíces a este polinomio característico, a esta ecuación característica, y la solución completa homogénea pues sería una combinación lineal de cada uno de esos polos a la n, cada una de esas raíces a la n. Las constantes, les dije, lo vimos incluso la vez pasada, se hallan con las condiciones iniciales. Dependiendo de si solo debo encontrar la solución homogénea o ya debo encontrar la solución completa, pues se hace en este momento cuando estás calculando la homogénea o al final cuando ya tienes la solución completa para igualar las constantes y encontrar los valores de S sub n en este caso. Eso fue lo que ya vimos, ¿sí? Entonces, una cuestión importante ahí es no olvidarse de las condiciones iniciales, porque las condiciones iniciales al final lo que hacen es permitirme calcular las constantes C sub n, C sub k, para la solución homogénea que estoy buscando. ¿Qué se nos está quedando, cierto? ¿Qué nos falta? Nos falta hablar de la solución particular. El otro pedacito, ¿cierto? En la superposición había dos términos. La solución particular es la solución debida fundamentalmente al estímulo o a la entrada. Las memorias en una solución particular se anulan, ya no se considera la parte de las memorias, ¿sí? Esa parte de las memorias ya la consideré o la tengo en cuenta en la, digamos, en la parte homogénea, ¿no? En el término que corresponde a la solución homogénea. Entonces aquí solamente me concentro en la respuesta debida al estímulo, la respuesta debida a la señal de entrada. Hay una reglita empírica que funciona muy bien, de todas formas también hay una tabla, ¿sí? La reglita empírica dice básicamente que asuma una solución particular de la misma forma que el estímulo. En cuestiones de física, ¿sí? En temas de física, esta solución particular también se conoce como solución forzada. ¿Por qué? Porque finalmente la respuesta del sistema se fuerza a hacer de la misma manera, tiene la misma forma que la entrada, ¿sí? Yo fuerzo, si por ejemplo la entrada es un escalón, espere, ¿cierto? Después del transitorio, que seguramente, después de ese transitorio, la respuesta va a tener forma también así de escalón, una constante en el tiempo sostenida. Si la entrada es una señal sinusoidal, forzamos a la salida que tenga también forma sinusoidal, quizás con un desfase distinto, una amplitud distinta, pero la forma se conserva. Entonces, esta tablita la tomé del libro de ProAquis, pues esto no tiene ciencia. En la columna de la izquierda ven ustedes el tipo de entrada que uno pudiera aplicar en un caso, ¿cierto? Y en la salida, ¿cómo asumiría yo la forma de la solución particular? Y ahí está más o menos lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Si la entrada es una constante, por ejemplo, yo asumo como salida una constante, como salida particular, como solución particular una constante. Si la entrada es una exponencial, a por m a la n es el valor de tiempo, ¿no? Entonces la salida es k por m a la n. Si es al contrario, es a por el tiempo a la m, ¿sí? Entonces tendría ya que descomponer eso en un polinomio porque habría, digamos, m más 1 términos a considerar aquí y m más 1 constantes a encontrar a la hora de definir la solución particular. Y por ejemplo, aquí al final, si la entrada es cosenoidal o sinusoidal, pues asumo una combinación lineal de un coseno y un seno para determinar los valores de las dos constantes. Eso es, ¿sí? Ese es el método de la solución particular. Yo tengo un ejemplito allí para que consideremos. Creo que este ejemplito fue el mismo que estábamos resolviendo en la clase pasada. A este le sacamos la homogénea ya, ¿sí? Y aquí vamos a
concentrarnos en la solución particular. Esta es la ecuación en diferencias, mire, y sub n es x de n, esta es la parte no recursiva, ¿cierto? Solo hay un b0 aquí, b0 x de n, o sea, 1, b0 vale 1, y tenemos dos términos recursivos, yn menos 1, yn menos 3. Esta es la parte, pues, recursiva de la ecuación en diferencias. Y me dicen que la entrada de x de n es 3 veces u de n, o sea, un escalón de magnitud 3, de amplitud 3. Listo. Como bien hablábamos ahorita, entonces, bueno, se reemplazó x de n acá, y sub p, solución particular es 3 u de n menos 0.7 y sub p n menos 1, menos 0.036 y sub p n menos 3. Simplemente reemplazado, pues ya dándole el valor, ¿cierto? O dando la expresión que corresponde para la entrada de x de n, que es 3 veces el escalón, ¿sí? Y de acuerdo a la tablita de la diapositiva anterior, pues vamos a asumir que y sub p de n es k veces u de n. Si la entrada es un escalón, finalmente la salida después del transitorio tendría que ser también un escalón. De pronto cambia eso un poquito la ganancia, ¿no? Puede que no sea 3. Forzadamente la respuesta se lleva a ser un escalón, pero de pronto con una ganancia diferente a 3. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Tengo k u de n, que es y sub p. 3 u de n, pues que queda igual. Menos 0.7 y sub p n menos 1, entonces menos 0.7 k u de n menos 1. 0.036 k u n menos 3. Listo. Y aquí tenemos entonces la expresión luego de reemplazar tanto la entrada como la forma asumida para la solución particular. Aquí ya nos queda la expresión, pues, de la cual vamos a despejar k, que finalmente el problema en este caso va a ser encontrar el valor de k, porque ya con eso queda definida la respuesta particular o la solución particular. Hay que escoger un valor de tiempo adecuado, tal que, lo he dicho un par de veces ya, no sé si alguien lo notó, tal que el transitorio ya haya pasado, ¿cierto? Estos cálculos de respuesta particular o de solución forzada no se pueden hacer mientras el transitorio siga vigente. Ahí tendríamos un problema, porque el transitorio tiene que ver es más bien con la solución homogénea. El transitorio tiene que ver es con las memorias. Entonces, habría que considerar un valor de tiempo, y aquí les voy a formular una pregunta. Valor de tiempo donde el transitorio ya no sea importante, donde el transitorio ya no tenga efecto. ¿Alguien se anima a decirme qué valor de tiempo podría ser? ¿Para qué n evaluamos esta expresión que tengo ahí abajito? Esa es la pregunta. ¿Qué valor de n me convendría a mí tener en cuenta para hacer esta evaluación y despejar k? Porque es que es lo que necesito hacer. Voy a despejar k. ¿Quién me ayuda? Bien, no sé si vieron. De pronto cualquier valor mayor o igual a 3. Exactamente. Iba a decir lo siguiente. No sé si vieron pues que esto es causal, ¿no? Esto es causal. Aquí no hay ningún término en adelante, o sea, yo no tengo que ver el futuro, siempre son valores pasados de las señales. Y el estímulo aparece en n igual a 0. Entonces, si es causal y el estímulo aparece en tiempo 0, uno podría pensar que la respuesta se empieza a generar en 0, ¿cierto? Y eso es así, pues, justamente por el tema de la causalidad. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, definimos n igual a 0 en esta expresión? Si definimos n igual a 0, pues este escalón da 1, ¿sí? Aquí sería u de menos 1, u de menos 2. Entonces, estos dos términos en la expresión se anulan. No entran a jugar todavía, ¿cierto? Definiendo n igual a 0. Lo mismo si n es igual a 1 o si n es igual a 2. Algunos de los términos que hay en la expresión desaparecen. Entonces, como bien dice el compañero, es correcto, ¿cierto? Lo ideal sería, para anular el transitorio, en este caso, manejar un n mayor o igual a 3, de tal manera que ningún término de estos desaparezca de la expresión. Luego de eso, despejo k, pues porque ahí queda muy fácil, todos esos escalones después de tiempo 3, todos esos escalones dan 1, ¿sí? Despejo k y me da 1.8029. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted aplica un escalón de magnitud 3, con el tiempo la salida forzada converge a un escalón de magnitud 1.8029. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiera comentar algo. Me parece a mí pues que eso no tiene así como mucho conflicto, ¿cierto? Mucho problema. Lo único de cuidado es en qué tiempo voy a hacer la evaluación para despejar las constantes, ¿no? Eso sí es bien importante para no irla a embarrar y que de pronto un término de estos desaparezca en la expresión para despejar K.
¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Ok. Preguntan ahí que si hemos terminado. La respuesta es no. Y hay un tema que yo dije, ¿cierto? Ustedes han estado muy calladitos últimamente en las clases. Nadie lo preguntó, pero eso es una cosa importante. Y era que cuando uno hace la definición de la ecuación en diferencias aparecen dos constantes, la constante m y la constante n. Esas constantes hacen referencia al orden en cuanto la m es la constante en cuanto a las historias de las x. La m está asociada, ¿cierto? Está relacionada con cuántas historias de las x voy a tener que considerar o almacenar en memorias. Y la n está asociada a las historias de las y. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve la ecuación en diferencia en su forma normal, su forma canónica, uno ve m memorias por un lado, ve n memorias por el otro, y uno pensaría que el orden del sistema, es decir, la cantidad de memorias que necesita para montar el sistema, para implementarlo, esa es la clave pues, de la clase de hoy, cómo implemento, ¿cierto? La cantidad de memorias que necesito para implementar el sistema sería m más n, ¿cierto? M memorias para las x, para guardar información de las x pasadas, y n para guardar información de las y pasadas. Eso dice la lógica, ¿cierto? Hasta ahora. Sin embargo, yo les comentaba, lo dije un par de veces, que realmente el orden no es m más n, sino el máximo de estos dos valores. Y ahí es donde yo les digo, pues, que nadie preguntó que cómo así. O sea, yo hubiera podido salir impune de ese tema y simplemente decir, no, el orden es el máximo y ya. Pero hay un tema importante asociado con esto, ¿cierto? Y es que si yo me organizo un poquito en la forma en que implemento el sistema, la ecuación en diferencia del sistema recursivo, efectivamente me doy cuenta que no necesito tanta memoria. Y que si m es 10 y n es, por ejemplo, 8, no necesito 18 memorias, sino que me puedo ahorrar potencialmente hasta la mitad de memorias, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de m igual a 10 y n igual a 8, necesitaría solamente 10 memorias para representar toda la información que necesito. Eso es lo que sigue a continuación. Entonces partimos de la expresión canónica, así le llaman, esto le llaman disque forma directa 1, a esta expresión así. Y entonces otra vez, ¿cierto? Tenemos y de n, la sumatoria de las x, las historias de las x, incluida la x actual, x de n, ¿cierto? B0 x de n, B1 xn menos 1, B2 xn menos 2 y así. Listo. Esta parte se llama la parte de media móvil, ¿sí? MA. Eso es términos de control sobre todo, pero seguramente van a ver por ahí la expresión. La parte, el término de media móvil. Y esta otra parte de acá que tiene un menos adelante, que eso tienen que considerarlo, pues el menos a veces lo hace equivocar a uno, acuérdense siempre de ese menos. Esta parte de acá de la derecha es la parte recursiva, ¿no? Donde están las historias o las memorias asociadas a la propia Y. Yo calculo Y en función de historias pasadas de la Y, o sea, de qué ha venido pasando con la señal de salida. ¿Sí? A esta parte se le llama, a este término se le llama el término autorregresivo. Esta es la parte de media móvil, moving average, y la parte autorregresivo. Y cuando uno combina las dos partes, entra a un tipo de modelado de sistemas. La gente de control, repito, va a tener que hablar de esto en algún momento, sobre todo en la parte de identificación. Le enseñan esto. Estos modelos se llaman modelos ARMA, porque tiene un término autorregresivo, véalo acá, y un término de media móvil, moving average, véalo acá. Listo. Ahora, eso era simplemente cultura general. Estamos hablando de implementar y de ahorrar memoria, ¿no? De la parte práctica de esto. Entonces, yo he dibujado aquí el diagrama de bloques correspondiente a ambos términos. Observe, por ejemplo, aquí, mire, aquí viene XDN, que es la entrada del sistema. Entonces, estos bloquecitos los conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? XDN pasa derecho aquí, queda multiplicado por B0, que sería el primer término de esta sumatoria. Esto es una memoria. Esto es una primera memoria. Entonces, aquí no está XDN. Aquí está el XDN hace un instante de tiempo, porque esta memoria retiene durante un instante de tiempo la información. Entonces, aquí está es XN-1. ¿Sí? Y XN-1 queda multiplicado por B1, como dice el segundo término de esta suma de acá. Y acá en tercer lugar está XN-2, que sería multiplicado por B2. Y así tenemos una fila larga de memorias aquí guardando la información previa
de lo que ha venido ocurriendo con las X. Cada que hay un instante nuevo de tiempo, esta X empieza a moverse por acá hacia abajo, ¿cierto? Se corre la información, se desplaza, y entonces voy almacenando los últimos m términos de lo que ha venido pasando con la señal X. Al final acá, ¿cierto? Se hace la sumatoria, se suma toda la información, B0 por XN, B1 por XN-1, B2 por XN-2, y así sucesivamente para cumplir con el término de media móvil. Este pedacito de la izquierda está implementando este pedacito o este término de media móvil que tiene la ecuación en diferencias. Por otro lado, acá lo que tenemos es, mire, aquí está saliendo Y, voy a empezar por aquí por la derecha, sale Y, ¿sí? Aquí estaría YN-1, entonces lo multiplicamos por menos A1, ¿cierto? O sea, ya al menos lo estamos considerando aquí en la constante. YN-2 saldría acá, lo multiplicamos por menos A2, y así seguimos generando diferentes, una combinación lineal, pues diferentes historias de la Y, de la salida, la vamos generando aquí, la vamos guardando, si esto se desplaza con el tiempo, y al final hacemos la sumatoria de todos esos términos referentes a la parte autorregresiva. Entonces, este diagrama de bloques implementa esta ecuación en diferencias. Listo. Yo les he comentado que yo soy ingeniero electrónico. En muchas ocasiones, a veces toca montar esto en hardware, y entonces va poniendo bloques de memoria, registros, va poniendo los bloques de ganancia, las multiplicaciones, al final tienen que hacer una sumatoria, o sea, montar todo esto así como está aquí, en diagrama de bloques. Una ventaja que tiene el diagrama de bloques es que uno puede simplificar, o sea, usted hace movimientos ahí de cosas y simplifica, y justamente por ahí va el tema de cómo hacemos para ahorrarnos recursos en esta implementación. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuántas memorias me estoy gastando? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Cuántas memorias me gasto si voy a montar el sistema de esta manera que está allí? ¿Cuántas memorias en total hay en ese diagrama de bloques? N más N. N más M, o sea, esta sería la forma lógica de implementar el sistema, aunque no la más eficiente. Porque volvemos al cuento, yo les había dicho que el orden es el máximo entre M y N. Vamos a ver cómo llegamos allá. Ah, bueno, y esta implementación se llama forma directa 1, así como está. La forma directa 1 es muy lógica, ¿cierto? Casi que directa de cómo por eso se llama así, ¿cierto? Directa de cómo se implementa la ecuación de diferencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para llegar a la forma directa 2, que es la barata, digámoslo así. Vamos a dividir el sistema, ¿cierto? Esta es el diagrama de bloques que tenía en la diapositiva pasada, ¿sí? Se supone que es un solo filtro, se supone que es un solo sistema, pero lo vamos a dividir en dos. Ahí en toda la mitad vamos a poner una rayita indicando que no era uno, sino que son dos sistemas. ¿Listo? Y como estos son sistemas LTI, aplica la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa dice que no importa el orden, ahí hay dos sistemas en cascada, ¿no? Entra por aquí una señal, pasa por este primer sistema, la parte de arma, perdón, la parte de media móvil, ¿sí? La salida del primer sistema ataca la entrada del segundo sistema, o sea, hay una cascada. Y entonces esta entrada en el segundo sistema pues reacciona aquí con estos bloques y genera la salida total. Entonces, al haber dividido esto y siendo el sistema LTI, aplica la propiedad conmutativa que en algún momento la mencionamos para el tema de las convoluciones. Entonces, siendo conmutativa, digamos, el paso de la señal por ese par de bloques, yo lo que hago es invertir el orden, ¿cierto? Entonces, la parte autorregresiva me queda acá, con las constantes A, miren, aquí están, ¿sí? Y la parte de media móvil me queda a la derecha. Listo. Ahí está, ¿cierto? Con las constantes B. Y habiendo hecho eso, se da uno cuenta, por ejemplo, que este par de memorias están haciendo exactamente lo mismo. Almacenan esta señal aquí de la mitad, a la cual voy a llamar WN. ¿Sí? Este par de memorias guardan la misma señal. Si aquí está WN, aquí abajo está WN-1, pero también está acá. ¿Sí? Y este par de memorias hacen lo mismo. Y este par de memorias hacen lo mismo. Están almacenando el mismo dato. ¿Para qué tener dos memorias haciendo lo mismo? ¿No? Con una sola que tenga ya almaceno la información de WN en cuanto a sus historias y con eso resuelvo, ¿cierto? Resuelvo el tema de la implementación de esta ecuación en diferencias. Al final yo junto todas las memorias, en ese par de filas que veo originalmente, pues queda una sola fila, ¿sí? Y nuevamente mi pregunta sería, en este segundo, forma directa se llama este,
En este segundo método de implementación, ¿cuánta memoria me gasto? Por ejemplo, este dibujito lo hice considerando, ¿cierto? Aquí en este caso, si ustedes se fijan, aquí se está considerando que M es mayor que N. Se requieren más memorias para las entradas que para la parte recursiva, que para las salidas. ¿Sí? Porque aquí se ve, ¿no? Que por el lado derecho es que se ven más flechitas saliendo aquí a la sumatoria. Entonces hay más constantes por este lado que por este. ¿Cuántas memorias, repito, me gasto en esta implementación en forma directa 2? En este ejemplo concreto. M memorias, dice Santiago, es correcto, ¿sí? Si de pronto fuera al contrario, si fuera más N, fuera mayor que M, entonces veríamos más flechitas saliendo de acá y por aquí no, por este lado no tantas. Pero al final queda claro, espero pues que quede claro, que en la forma directa lo que me debo preguntar es cuál de las dos constantes es mayor y ese es el orden del sistema. ¿Sí? El orden del sistema es el máximo entre M y N. Porque al final lo que tengo que poner es una sola hilera de memorias, ¿cierto? Que debe llegar a alguna de las dos constantes, ¿cierto? Alguno de los dos máximos. Y ya. Listo. Entonces, esta es la forma barata, digamos, la forma económica de implementar una ecuación en diferencia, la forma directa. Y tener Profe, claro porque, ¿qué hubo, Víctor? una pregunta, ¿cómo pasamos de la anterior a esta? Como buen profe, les voy a devolver la pregunta. ¿Cómo pasamos de la anterior a esta? ¿Quién me ayuda? ¿O no se entendió? O sea, se pasa la de la... ¿Cómo es que se llama las de la N? Mm, Autorregresiva y la media móvil a una misma memoria. Eso es lo que pasa. a ver. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, sí o no, Víctor? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Simplemente invertí el orden de los dos bloques. Y eso en un sistema LTI no tiene problema. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Esta señal del medio la voy a llamar W sub n. Listo. Esta señal del medio la voy a llamar W sub n. Como esto es una memoria, en este punto particular la señal es Wn-1. Listo. Porque la memoria hace justamente eso. La memoria me está guardando, me está sosteniendo. Este retardo Z a la menos 1 me sostiene el dato anterior. ¿Vale? Esta memoria tiene el trabajo de sostenerme el dato anterior. Y si aquí está Wn-1, yo podría decir que aquí está Wn-2 por la misma razón. Listo. Ahora, si miro la hilera de memorias que hay por acá por la derecha, siendo este, aquí no ha cambiado nada, la señal es la misma, este nodo es lo mismo todo. ¿Sí? Entonces, aquí está Wn, quiere decir que aquí también está Wn-1 y que aquí también está Wn-2. Entonces, ¿qué significa eso en términos prácticos? Que yo con una sola memoria, no con dos, sino con una sola, resuelvo la necesidad de almacenar el último valor de W sub n, ¿sí? O el penúltimo de W sub n, serían estas dos. De pronto cometí un error poniendo la flechita aquí porque nadie me garantiza que n y m sean iguales. Puede ser que uno sea mayor que el otro, es el caso más general, ¿sí? Entonces no podemos decir que estos dos bloques son iguales porque seguramente si uno es mayor que el otro, esta hilera termina primero que esta, por ejemplo. Una de las dos hileras termina primero, entonces para esa parte de acá no hay que seguir almacenando ningún dato. No sé, Víctor, si hasta ahí estamos de acuerdo. Profe, sí. Muchas gracias. Entonces, usted llega y junta las memorias, ¿cierto? Junta esta con esta, o sea, no junta, elimina, o sea, quita una memoria, ¿para qué? Esta no es necesaria si esta otra está almacenando la misma información. Entonces, ahí es donde pasamos a esta versión ya de la implementación, ¿cierto? Otra vez, aquí puede estar W sub n, entonces aquí abajo en este nodito estaría W sub n-1, W sub n-2, W sub n-3, y nuevamente, ¿cierto? No hay razón para que M y N sean iguales, puede ser una mayor que la otra. Una de las dos hileras terminaría primero, en este caso es N es menor en este dibujo, N mayúscula, entonces terminamos aquí antes, pero esto sigue hasta completar la cantidad de memoria necesarias para este lado de acá.
Y por eso último que acabo de decir, ¿sí? Siempre habrá que tener la cantidad necesaria de memorias para que las dos expresiones o las dos hileras, digamos, de valores aquí que estamos multiplicando, pues se puedan implementar, ¿sí? Entonces, por esa razón es que buscamos cuál es el mayor entre m y n, y ese termina siendo el orden o la cantidad de memorias que necesito montar acá. Vuelvo y pregunto, ¿estamos claros? ¿Alguien quiere de pronto comentar algo más? ¿Estamos bien? Profe, sí, gracias. Listo. A esto se le llama forma directa 2 y es la manera económica, repito, de implementar una ecuación en diferencias, ¿sí? La manera más económica sería esta. De todas formas, creo que ya lo he mencionado, la ecuación en diferencias por el tema de la recursividad en general es bastante económica en sí. Se requieren menos orden, menos memorias para montar un sistema IR que para montar un sistema FIR equivalente. Recuerde un filtrico que hacíamos la otra vez, que el orden era 2, el IR, y luego teníamos que aproximarlo con 13 o 15 muestras en el caso FIR. Pues el orden FIR era mucho mayor. De hecho, es ya de entrada barato montar el IR y sale más barato todavía si usted lo monta de esta manera. Aquí hay un reto. En algún momento fue punto de un laboratorio. Si de pronto alguien le quiere botar corriente, es escribir el código para la forma directa 2. O sea, botarle corriente, pensar un poquito, bueno, solo va a tener una hilera de memorias. Ya pensando en software, ¿no? Solo va a tener un conjunto de registros, un conjunto de memorias. ¿Cómo hago yo para implementar eso que estaba viendo en la diapositiva pasada? ¿Cómo lo implemento en software? ¿Listo? Ahí les dejo pues la inquietud por si alguien le quiere botar corriente. Bien, vamos a mirar ahorita el tema de cómo aproximar. Ya lo hemos hablado, pero me repito un poquito pues para que lo vean, sobre todo porque ese tema al final en el último pedacito del semestre vamos a retomarlo en el sentido de un método que se llama método de enventanado, ¿sí? No son las ventanas que expliqué a la hora de la convolución, es otro tipo de enventanado. Entonces, a ver, les cuento. Este filtro, esto es un filtro Butterworth que hemos diseñado. Yo simplemente cogí el comando de MATLAB y le pedí pues que me diseñara un filtro con estas características. Un filtro de orden 5, ¿sí? Con una frecuencia de corte de 0.4. Este m igual a 16, ya lo explico. Originalmente el filtro era IR, orden 5, frecuencia de corte de 0.4. Entonces lo diseño, ¿cierto? Por definición ese filtro IR genera muestras hasta el infinito. Esa es la parte que está en azul, la que estoy explicando primero. Entonces yo llego y excito el filtro, ¿cierto? Le meto como entrada un impulso y ese filtro reacciona de esta manera que están viendo ustedes aquí. Y como es IR, sigue generando muestras, sigue generando respuesta en el tiempo hasta el infinito, aunque realmente esas muestras, esa respuesta converge a cero. Ya bien por acá, esto va tomando valores cada vez más cercanos al cero. ¿Listo? Ahí está mi filtro IR. Uno podría pensar, listo, un filtro IR, bacano y todo el cuento, pero por ser recursivo, ya lo hemos hablado un par de veces antes, el tema de la recursividad trae problemas. Un problema potencial del filtro IR, así como lo he definido, es el tema de la estabilidad, ¿sí? Y un segundo problema potencial de ese filtro IR es que los redondeos y los truncamientos me pueden llevar a acumular errores, ¿cierto? La recursividad tiene ese rollo, ¿cierto? Que Y depende de Y, ¿sí? Y como Y depende del mismo Y, entonces si voy acumulando errores, es posible que en el tiempo eso se me sature, ¿no? Se me vuelva inestable también. Entonces uno podría pensar, bueno, intentemos hacer algo, ¿cierto? FIR parecido. Montemos un filtrado FIR similar al IR. Y una primera opción para hacer eso, o sea, la conversión de IR a FIR, eso es lo que estoy explicando acá, es simplemente hacer recorte. Recorte la respuesta del IR a un valor finito de muestras. Vuelvo y repito. En el gráfico de arriba, esta respuesta azulita se prolonga en el tiempo indefinidamente. ¿Sí? Va a tener infinitos valores. Aunque, vuelvo y repito también, por el tema de la estabilidad, debe converger a cero en la medida en que me alejo del origen. ¿Sí? Estas muestras cada vez van a estar más cercanas a cero. Ese es el valor, esa es la respuesta al impulso del IR. Ahora yo pienso, no, yo quiero hacer eso con convoluciones y que sea estable siempre. Vamos a sacar una versión FIR. Ahí es donde entra este M, ¿no?
m igual a 16. Entonces yo digo, no, pues tomemos 16 valores, ¿cierto? Despreciando de pronto de la muestra 17 en adelante, ya digo, no, eso ya está muy chiquito. Ya estas muestras de la 17 en adelante no son representativas, tienen poquita energía. ¿Listo? Entonces voy a recortar en 16. Solo tomo de la muestra 0 hasta la 15 y ya con eso pues tengo mi FIR. Recuerden pues que la diferencia entre FIR e IR es que el primero tiene respuesta al impulso de longitud finita y el IR sí tiene una longitud infinita, pues se va para todos los valores de tiempo en este caso desde 0 hasta infinito. Entonces hago el recorte, ¿cierto? Me como unas cuantas muestras acá, no las considero, digo que son despreciables, que no tienen pues valores representativos, me quedo con las 16 primeras. Lo que están viendo abajo es el resultado de ese recorte en el dominio de la frecuencia. Yo le saco el espectro al filtro IR original, Butterworth, vuelvo y repito, ¿sí? Le saco el espectro al filtro IR original y le saco el espectro al FIR que acabé de diseñar con este recorte. Este recorte, solo por cultura, lo vamos a hablar más adelante, este proceso de recorte se llama enventanado rectangular. No es el único tipo de enventanado que hay. Y de hecho en la práctica probablemente les aparezcan ventanas del tipo Hamming, Kaiser. Hay un montón de matemáticos que han propuesto ventanas distintas a la rectangular para hacer ese recorte que estaba describiendo acá. Más adelante, repito, con calma lo vamos a ver. El todo es, y esto es un problema, ¿cierto? Tan problema es que hay un grupo de investigación abajo en ingeniería física que tiene que lidiar con esta situación, que está haciendo también una especie de recorte sobre unas imágenes microscópicas, y ese recorte le está generando este mismo efecto de rizado, digamos, ¿sí? Este efecto de rizado les está apareciendo también en las imágenes. Cuando hacen el filtrado de la imagen, le genera como una ondita, se ve en la imagen microscópica en los bordes, como cuando se tira una piedra en un estanque, como las onditas hacia afuera, pues que genera esto mismo. Imagínense esto, pero en 3D, ¿no? O sea, le hacemos una rotación a esta función de acá, entonces usted vería como unas ondas, como unas olas que se generan. Entonces, este fenómeno de oscilaciones se llama, creo que ya lo ha mencionado, fenómeno de Gibbs, ¿sí? Y ocurre siempre que usted en un dominio recorta algo que era infinito, sobre todo para transiciones bruscas. En este dominio del tiempo recortamos una respuesta que era infinita, ¿sí? Tenemos un filtro que tiene cierta transición aquí. Pues el resultado de ese recorte es que la rojita, que es la aproximación FIR que estoy haciendo, pues simplemente trata de aproximar a la otra, pero tiene unas oscilaciones de Gibbs ahí encima. Listo. Entonces, de pronto, si yo tengo la capacidad, ¿cierto? En términos de recursos, de memorias, soy más inteligente, lo que hago es ampliar el orden del filtro. No lo manejo en 16, sino por ejemplo en 20. Abarco más muestras y debe ser claro que en la medida en que abarque más información del filtro original, la aproximación que estoy logrando aquí en el dominio de la frecuencia también va a ser más precisa. Esa es, digamos, la estrategia allí. Si yo, por ejemplo, a este filtro le tomo un orden 200, quizás, y ya siendo pues muy extremos, en 200 muestras completas del filtro original, probablemente ya la coincidencia aquí sea casi perfecta, ¿no? Ya el filtro es prácticamente el mismo IR que tenía originalmente. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Bien. Otro ejemplo, ¿sí? En este caso, y hay una cosita, perdón, me devuelvo. Hay una cosita también para considerar acá. Uno cuando diseña filtro Butterworth, les cuento, el filtro Butterworth de pronto en desempeño no es el mejor filtro, pues es lo que quiero decir. No es el filtro más rendidor, ni el filtro más preciso, ni el que tiene pues la transición más vertical. Este no es el mejor en esos términos. De hecho, diría yo que es de los peorcitos, pero sí tiene una característica. El filtro Butterworth tiene ganancia constante en la banda donde está dejando pasar la información. Miren que yo le puse, esto es un paso alto, ¿no? Yo le puse una frecuencia de corte, voy a borrar aquí, una frecuencia de corte de 0.4. Entonces, la característica más atractiva del Butterworth es que de la frecuencia de corte para adelante, la ganancia del filtro, en este caso es un paso alto, la ganancia del filtro es constante o tiende a ser constante. Mire aquí cómo es de planito el filtro, ¿cierto? En la banda de paso, donde dejo pasar la información, es bien planito. Listo, por eso lo diseñaría yo Butterworth. A la hora de pronto de comparar los filtros, lo vamos a hacer al final del semestre. Los tipos de filtro, uno diría,
El Butterworth es malito, pero tiene esta característica que es muy buena, ¿cierto? En el sentido de que es plano en la banda de paso. Si yo tengo una información ahí, no me la va a distorsionar, me la maneja siempre con la misma ganancia. Pero observen cómo con la aproximación FIR, lo que he conseguido es un filtro que sí tiene una ganancia distinta, ligeramente distinta en la banda de paso. Algunas frecuencias las amplifica más que otras, algunas incluso las atenúa. Si el Butterworth está de ganancia 1 aquí, planita, y algunas ganancias para el FIR aproximado son mayores que 1 y otras son menores que 1. Entonces perdí, ¿cierto? Perdí con esa aproximación FIR, perdí la característica más atractiva que puede tener el Butterworth, que es el tema de la ganancia plana o de la ganancia constante de la banda de paso. Igual este segundo ejemplo es un paso bajos, ¿cierto? Con frecuencia de corte de punto 1, allá abajito lo pueden ver, frecuencia de corte de punto 1, orden 4, Butterworth también, ¿sí? Y en este caso volvimos a manejar un orden de 16 para la aproximación FIR. Pues otra vez, el Butterworth IR tiene esta respuesta al impulso, ¿cierto? Se prolonga indefinidamente en el tiempo, esto sigue y sigue generando respuesta para valores de tiempo hasta el infinito. Pero también, por ser estable el Butterworth que hemos diseñado con MATLAB, hay la garantía de que esto eventualmente converge a cero, ahí incluso se ve, ¿sí? Otra vez lo mismo, yo digo, no, pues vamos a aproximar esto, a mí no me sirve el IR por razones de estabilidad, de pronto la precisión de mi sistema no es como muy buena, me da miedo ese cuento que el redondeo acumule errores, bueno, entonces vamos a hacer un FIR más o menos equivalente. Pues, en este caso decidimos también manejar una aproximación de 16 muestras, de la 0 a la 15. Y el resultado de esa aproximación pues se puede ver acá. El espectro azul es el original, ¿sí? Cortando donde corta. Y tenemos una aproximación más o menos buena, ¿cierto? Aunque hoy se alcanza a ver, no sé si lo notan, se alcanza a ver pues que no coinciden y que hay cierta oscilación también acá en cuanto a el fenómeno de Gibbs, ¿no? Hay cierta oscilación alrededor de lo que era la respuesta original del filtro. Hay un tema, ¿cierto? Espero que lo hayan notado. En el caso FIR no hay una longitud adecuada ni correcta para todos los casos. El orden del filtro paso alto anterior era 5 original, el orden IR era 5, y con una aproximación de 16 muestras se notaba mucho la diferencia. Este es un filtro más malito, este es de orden 4. Y aquí con 16 muestras lo logramos aproximar más o menos bien. Entonces, este límite en el cual yo hago el recorte no es una cosa que yo les pueda decir a priori, vea, calcúlelo así. Ese límite se tiene que hacer inspeccionando la respuesta al impulso del IR, o haciendo estimaciones de energía. Ustedes saben que la energía de la señal IR, en este caso, sería elevar todas las muestras al cuadrado y hacer una sumatoria de todos los valores al cuadrado, ¿sí? Incluidos todos los del infinito, aunque aporten muy poco. Entonces, de pronto decir, no, pues voy a buscar en un punto donde ya la energía vaya en el 90% de la total, y hasta ahí llego, ¿cierto? Pero no hay un método a priori para determinar cuál es el orden FIR más adecuado para recortar una respuesta IR. Tocaría hacer algún estudio o hacer un gráfico de la respuesta al impulso del IR, hasta dónde llegan las muestras que son representativas y demás. De hecho, ha sido tema, no recuerdo esta vez si lo incluí, la verdad, estoy un poquito volado con el montón de cosas que tengo para hacer. Entonces no sé si les puse como punto del laboratorio hacer recorte de un IR automático, ¿cierto? Que de alguna manera el software decida en qué punto va a ser el enventanado, hasta dónde va a llegar con la aproximación. Algún criterio se tiene que usar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Bien. Uno podría pensar también en cómo, aunque realmente no le veo la utilidad, pero uno podría pensar, ¿cómo pasar de FIR a IR? ¿Sí? ¿Cómo pasar de FIR a IR? Aquí hay un ejemplo de un filtro que estábamos manejando la vez pasada, este filtro también de media móvil. Entonces, YBN es básicamente la sumatoria de todas las muestras, de las M muestras anteriores, M más 1 realmente, promediadas por N más 1, o sea, estamos calculando un promedio. El promedio de las últimas M más 1 muestras. Esto obviamente es un FIR. Si usted le aplica un impulso como entrada a esto, eventualmente ese impulso sale de las memorias y ya empieza a generar respuesta cero, ¿sí?
La otra forma de ver que es un FIR es que no hay recursividad, aquí no hay ningún término recursivo en ninguna parte. La Y no depende de ninguna Y, depende solamente de las entradas. Entonces, esto es FIR. Sí o sí, se puede determinar que esto es un FIR. Uno podría preguntarse, ¿habrá una forma IR de implementar este filtro FIR? Y si la hay, seguramente va a haber un buen ahorro en recursos. Aquí hay M memorias, hay M más una filas y hay una división al final. Listo. Entonces sí, se puede, ¿cierto? De hecho, este ejemplo ya lo habíamos cubierto. Yo les dije, este promedio se puede calcular así o se puede calcular un filtro de media móvil, de promedio móvil, o se puede calcular de manera recursiva de esta manera, ¿cierto? Tomo la última muestra, se la sumo al promedio anterior y al final promedio por M más 1 con estos pesos. Creo que en su momento lo hablamos, ¿cierto? Y que esto era equivalente. Es equivalente a calcular el promedio de las últimas M más una muestra así, o de esta manera que está aquí abajo. Con una salvedad importantísima. ¿Cuál es la diferencia en términos prácticos de esa primera implementación y de esta otra? ¿Quién me ayuda? ¿Qué diferencia habría entre implementar el sistema así, forma FIR, o así, forma Por la recursiva? cantidad de memorias, no. Claro, aquí hay M memorias, aquí no hay sino una, exactamente. ¿Sí? Aquí hay una sola suma. Bueno, y la división sí toca hacerla pues en este caso también. Una suma, una memoria, la cantidad de recursos aquí es mucho, mucho menor. ¿Sí? Sin embargo, el sistema sigue siendo FIR. Y este es el caso especial, ¿cierto? De aquellas expresiones, esto es una ecuación en diferencias, aquellas expresiones recursivas que representan realmente un sistema que es FIR. Este sistema es FIR como tal. Listo. ¿Cómo se logra el paso de aquí a acá? ¿Cierto? Tengo el sistema FIR, lo quiero volver IR. Pues eso ya no es tan sencillo, ¿cierto? Y de todas formas, interés práctico por ahí como que no hay mucho. Me interesa más el IR, volverlo FIR, por temas de estabilidad y ese tipo de cosas. Pero el paso, al contrario, no es como tan común. En todo caso, esta es la implementación recursiva del sistema. En todo caso, yo lo dejo como segundo reto, si alguien lo quiere investigar, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Hay unos métodos, pero no, repito, no son como muy usados en la práctica. ¿Cómo se hace a partir de una definición de un filtro FIR? ¿Cómo se puede convertir en una implementación recursiva? ¿Sí? ¿Cómo montar de forma recursiva un sistema que es FIR de entrada? Y si quieren de pronto entonces mirar a ver un ejemplito para explicarlo mejor. Segundo reto. Ya para terminar el día de hoy vamos a hablar de convolución, pero la convolución fue la primera herramienta que vimos, ¿no? Vimos convolución, se ajusta mucho en la práctica para sistemas en tiempo real FIR, ¿sí? Pero si el sistema es IR, es mejor irse por el lado de la ecuación en diferencia, ¿no? Es más práctico, menos costoso montar el IR en términos de ecuaciones en diferencia. Listo. Entonces la convolución es la primera herramienta y casi que es la única. Repito, pues que estoy ahorita en el posgrado con una gente de ingeniería física, trabajando un proyecto, ellos tienen un proyecto de microscopía con hologramas, se llama el proyecto. Procesa mucho el tema de las imágenes. Y allá en el contexto de procesar imágenes, de filtrarlas y de todo ese cuento, el tema IR casi no se ve. De hecho, hasta que estaban ahorita en el curso no conocían de filtros IR, solo conocían los FIR. Entonces, allá hacen es convoluciones. Lo normal para un proceso de filtrado sobre una imagen es convoluciones. Una convolución en 2 dimensiones, como está ahí en la diapositiva. Entonces voy a hacer una pequeña explicación de la convolución en 2 dimensiones. La próxima clase, es decir, el martes, estaremos hablando ya de correlación, si no estoy mal, ¿sí? De las propiedades de la correlación, de para qué se usa eso. Por ejemplo, la correlación aparece, y es muy similar a la convolución. La correlación aparece en aplicaciones de radar, de estimadores de proximidad y cosas así. Entonces, volviendo al tema aquí, vamos a explicar la convolución para imágenes, es decir, la convolución en 2 dimensiones. Observen cómo las 2 señales tienen longitudes finitas. Y eso es muy normal en el caso de imágenes. Si usted va a filtrar una imagen, quiere resaltar los bordes, o al contrario, quiere difuminarla, que quede más suavecita, que no quede con transiciones tan bruscas. Tiene una foto en donde, por ejemplo, la pared aparece como con un montón de ruido, como porosa, no sé qué. Quiere como difuminar ese ruido, que quede más. O se tomó la foto, ¿cierto? Y le sale esa cara llena de
de acné, ¿cierto? Quiere como suavizar un poquito, entonces aplica un filtro de suavizado. Habría que hacer una convolución, ¿cierto? Una convolución entre quién, entre la imagen, en este caso, pues la imagen la represento como una sola matriz. Ya si estamos hablando de pronto de imágenes en color, habría que pensar en 3 matrices distintas. Pero usted le aplicaría el filtrado independientemente a cada componente de color. ¿Listo? Entonces tengo mi señal de entrada, mi imagen, una matriz, 2 dimensiones, y tengo el filtro, también de longitud finita. En este caso el filtro está representado por unos valores, a esto le llama la máscara también. En el contexto de imágenes, al filtro se le llama la máscara. Esta es la mascarita que voy a aplicar a la señal original. ¿Listo? Entonces la pregunta es cómo se hace eso, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos hablado de convolución. Normalmente, si uno va a hacer la convolución en el dominio espacial, que pues les adelanto, no es común, porque normalmente esas imágenes son muy grandes, y cuando tengo alta definición o ultra alta definición, estas imágenes tienen millones de píxeles. Entonces, esto en el dominio espacial es muy lento. Pero si lo voy a hacer así, ¿cierto? Por ahora quedémonos con ese método en el dominio espacial, luego les cuento cómo se hace en otro dominio, que es mucho más eficiente. Entonces, decía yo cuando explicaba la convolución así gráficamente, deje una señal quieta y empieza a mover la otra por encima. Vimos un video y todo el cuento, para señales de una dimensión, para señales que tienen dominio temporal. Deje una señal quieta en el tiempo y empieza a desplazar la otra. Aquí es lo mismo, vamos a dejar quieta esta y a desplazar esta H por encima. La primera pregunta es, antes de hacer el desplazamiento, hay que hacer otra cosita. ¿Quién me ayuda? ¿Se acuerdan de lo que hablamos de convolución para señales en el tiempo? Hay una cosita que falta hacer aquí antes de poder hacer ese desplazamiento. ¿Qué será? Era como hacerla, pero al revés, había que cambiarle, había que invertirla. Eso, invertir en el dominio a la señal. ¿Cierto? En el caso pues de las que ya expliqué, el dominio del tiempo, entonces tocaba voltear la señal para que quedara al revés en el dominio del tiempo. Aquí el dominio es espacial, tengo X y Y. X y Y. ¿Cierto? Entonces, aquí también va a tocar hacer eso, toca invertir la señal en su dominio, tanto en el dominio X como en el dominio Y. Observe cómo primero intercambio las filas y luego intercambio las columnas. Y ya me queda la mascarita invertida para poder hacer el desplazamiento. Creo que ahí no hay problema, ¿cierto? Invierto las filas y luego invierto las columnas. Y ya quedó la mascarita lista. Ahora sí, vamos a hacer el desplazamiento. Entonces, ¿cómo empezamos? Mire, aquí está la máscara invertida. ¿Sí? Primero vamos a moverlo por filas. Otra vez, hay que hacer desplazamiento en todo el dominio. Y aquí el dominio son dos, ¿cierto? Son dos variables de dominio, la X y la Y. Entonces vamos a hacerlo primero por filas. Entonces, cojo la mascarita y la meto por acá, por este lado. ¿Sí? Y entonces la primera coincidencia entre la máscara y la señal que voy a filtrar es un 25. 25 queda pisado por este 1. Entonces, 25 por 1 da 25. El resultado de ese primer píxel filtrado es 25. Pero inmediatamente calculo eso, sigo con mi desplazamiento. Entonces ya se mete, el 1 queda aquí encima del 100, el 25 queda aquí encima del 0. Y como dice la operación de convolución, pues multiplico y sumo. Entonces 25 por 0 da 0, 1 por 100 da 100. Ese segundo valor filtrado del píxel es 100. Y sigo desplazando, ¿cierto? Entonces el 1 queda aquí, el 0 queda acá y el 1 queda acá. De esta fila de abajo, ¿cierto? Queda el 1 aquí en 75, el 0 aquí en 100 y el 1 aquí en 25. ¿Cuánto daría ese tercer píxel filtrado? ¿Quién me ayuda con la cuenta? Está fácil. Bueno, el tercer valor aquí del píxel filtrado sería ¿cuánto? También 100. Da 100 porque sería 75 por 1 más 100 por 0 más 25 por 1. Eso da 100. ¿Sí? Entonces, este desplazamiento en este sentido sigue, hasta que la máscara se sale por aquí, ¿cierto? Ya no pisa nada. Entonces, ya termino con la primera fila. ¿Sí? Termino con la primera fila de esa imagen filtrada. De hecho, eso es lo que estamos mostrando aquí ya. La máscara al final, el 130 coincide con este último unito de acá, ese es el último píxel que yo genero para la imagen filtrada. ¿Sí?
observen una cosa, me quedó la imagen filtrada con más columnas que la que tenía la imagen original. ¿Por qué? O sea, cuando uno hace convoluciones con imágenes, filtrado con imágenes, siempre el resultado queda un poquito más grande. ¿Por qué será? Queda más columnas y más filas, un poquito más. ¿Por qué será? Profe, era que se sumaban pues la cantidad de la H, la cantidad de columnas de la X y se le restaba un 1, ¿no? Por eso decía. Exacto. Esa misma fórmula que vimos para la convolución en una dimensión aplica aquí también. Entonces, aquí le va a quedar la dimensión original de la imagen más 2. ¿Sí? Más 2, tanto en las filas como en las columnas. Va a sumar 2 filas y va a sumar 2 columnas. ¿Por qué? Porque la máscara tiene 3 por 3. Y como bien dice Víctor, entonces toca sumar la cantidad de filas de la original, de la imagen original, la cantidad de filas de la máscara y restar 1. Entonces, aquí vamos incrementando la dimensión en 2. ¿Listo? Mientras la máscara se sale. Entonces, una vez hicimos todo el recorrido, ya el 130 se pisó con el 1, ya se salió la máscara del todo, vamos a bajar una filita y volver a hacer todo el proceso. Listo, bajamos una filita, aquí se ve claro. Y ahora el 0 está pisando el 25 y el 1 se bajó aquí al 50. Quiere decir eso que en el producto que tenemos que hacer y la sumatoria y demás, el resultado da 50 por 1 más 25 por 0, da 50 en ese píxel. ¿Sí? Luego volvemos a desplazar la máscara en este sentido, después de avanzar una fila, al final, ¿cierto? Cuando ya la máscara está que se sale, por ejemplo, en este caso, el 0 está pisando el 49, el 1 está pisando el 70, el 1 del centro está pisando el 130 y este cerito de acá está pisando el 100. ¿Sí? Si hacemos el producto y la sumatoria, pues nos da 200 en el penúltimo píxel antes de que la máscara se salga del todo. Vuelvo y lanzo la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál será el valor del último píxel que va aquí? ¿Quién me ayuda? El último píxel que va aquí, ¿cuánto valdría? En este ejemplo. Cuando ya la máscara está a punto de salirse por la derecha otra vez. ¿Cuánto vale el último píxel? El resultado, ¿no? Del filtrado ya. No sé si es que están tímidos o que no se ha entendido la explicación. Y eso me preocupa. Bueno, cuando la máscara esté a punto de salirse, este 1 está pisando el 100 y este cerito está pisando el 130. Haciendo los productos y demás, pues queda claro que daría 100, ¿no? Este último valor de acá daría 100. Ese proceso se repite recorriendo todo el dominio, o sea, todas las filas y todas las columnas hasta que usted finalmente pues tiene completa, llenita la matriz resultado, ¿no? Ya esta sería la imagen filtrada con esta máscara de acá. Queda claro que el comportamiento del filtro, por ejemplo, quiero suavizar la imagen, por ejemplo, el comportamiento del filtro estará asociado con qué valores tiene la máscara, qué valores tiene la respuesta al impulso. Esta es la respuesta al impulso, ¿cierto? Para la imagen. Y si, por ejemplo, la respuesta al impulso estaba considerada para un filtro paso bajos, tenemos un comportamiento de suavizado en la imagen. Resultado, ¿sí? O si se considera un filtro paso altos, quiero resaltar los bordes, quiero que quede más contrastada la imagen. Está muy difusa, muy difuminada. Los bordes no se entienden bien. Entonces, pongo un paso alto para que quede más claro el contraste. Eso dependerá en todo caso de la máscara que yo use, ¿sí? Y habrá que pensar entonces cómo definir las máscaras adecuadas para diferentes comportamientos en el proceso de filtrado. Bueno, como ven entonces ya terminamos. No sé si hay alguna pregunta más, comentario referente a este tema. El tema pues del filtrado de imágenes, o más bien la convolución en 2D para ser más generales. O sea, la operación más general es la convolución en 2D que se usa en algunos casos para filtrar imágenes, pero no es la única razón por la que se usa, ¿no? Hay otras aplicaciones diferentes. ¿Preguntas? Profe, ¿me podría mostrar porfa otra vez cómo se saca ya el último que usted preguntó? Sí, señor. Mira, en esta diapositiva hemos movido la máscara una fila más. ¿Sí lo ves? O sea, tengo coincidencia en 2 filas, o sea, no ha entrado todavía la tercera, ¿vale? Sí, señor. Tengo coincidencia en 2 filas.
Entonces, una vez avancé a la segunda fila, volvemos a hacer el proceso de ir metiendo la máscara gradualmente en esta dirección. Entonces, la primera situación que está marcada aquí, yo de pronto entiendo que ustedes no ven los colores, pero este 25 está en rojito y el 50 también. Estos dos valores están en rojito porque coinciden espacialmente en ese caso con el 0 y el 1 de acá. La primera posición en que la máscara se mete sería el 0 pisando al 25 y el 1 pisando al 50. ¿Cuánto da ese resultado ahí de la convolución? 0 por 25 da 0, 50 por 1 da 50, ve el 50 acá. Listo. Ahora esta situación que está mostrando acá es que ya se ha movido la máscara hasta un punto tal, estos 4 valores de acá de la esquina están en rojo, la imagen original. Entonces, el 130 y el 100, el 49 y el 70 coinciden con los 4 últimos valores de acá. O sea, la máscara ya se está saliendo por la derecha. ¿Sí? Entonces, 130 coincide con el 1, el 100 coincide con el 0, el 49 con el 0 y el 70 con el 1. Si yo hago mis cuentas, ¿cierto? Me queda 130 más 70, porque son los que están pisados por 1. Entonces, ese valor, ese penúltimo valor, da 200 para la imagen ya filtrada. ¿Sí? Y me queda todavía un caso más, que es antes de que ya la máscara salga del todo, que es cuando el 0 pisa al 130 y el 1 pisa al 100. Ya si usted sigue moviéndose para la derecha, la máscara se sale del todo, ya no hay valores que considerar. Pero en ese último caso que no está resuelto aquí, el 0 coincidiría con el 130 antes de salirse, el 1 coincidiría con el 100, o sea que el resultado de la convolución en ese último píxel sería 100. No sé si le contesté. Sí, profe, ya entendí, muchas gracias. Bueno, chicas, jóvenes, repito, de mi parte es todo por hoy. No sé si alguien quiera comentar alguna cosa más. Entonces voy a dejar de grabar.